Hoy hablaremos del concepto de continuidad. Tenemos un invitado muy especial, tenemos al estudiante Daniel Wilkin del curso de cálculo diferencial, quien nos ayudará a definir continuidad. Para eso le haremos las siguientes preguntas. Daniel, en este gráfico, ¿cuánto es f de c? F de c no existe. Listo, Daniel, muy bien. F de c no existe. Daniel, ¿cuál es el límite cuando x tiende a c por la izquierda? El límite cuando x tiende a c por la izquierda es L. Límite cuando x tiende a c por la derecha. Es M. El límite cuando x tiende a c por la derecha es m. Entonces, ¿el límite existe? ¿Sí o no? El límite no existe. ¿Por qué? Porque cuando x tiende a c por la izquierda, te da L, y cuando x tiende a c por la derecha, te da M, dos valores diferentes. Por lo tanto, el límite no existe, ¿no? Muy bien, ese límite vamos a representarlo así, no existe. Listo, Daniel, en esta función, ¿cuánto es f de c? F de c es L. Muy bien, f de c nos da L. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a c por la izquierda? El límite cuando x tiende a c por la izquierda es L. Muy bien, límite cuando x tiende a c por la izquierda es L. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a c por la derecha? Por la derecha es M. Entonces, ¿existe el límite cuando x tiende a c? No existen. Muy bien, el límite cuando x tiende a c no existe. Le voy a mostrar un tercer gráfico. En este gráfico, Daniel, ¿cuánto es f de c? F de c es M. Muy bien. ¿Y el límite cuando x tiende a c de f de x, cuánto le da? L. Muy bien. El límite cuando x tiende a c de f de x es L. En este caso decimos que la función, el límite de la función existe. Volvamos al primer gráfico, Daniel. ¿Esta función es continua en x igual a c? La función no es continua. No es continua. ¿Por qué? No es continua. Porque hay un salto, ¿cierto? ¿Sí? Y si observa, no es continua y f de c no existe, y el límite cuando x tiende a c de las f de x tampoco existe. ¿Esta segunda función es continua? La función no es continua. No es continua. Pero observe que acá el límite f de c existe, pero el límite no existe. ¿Esta tercera función es continua? La función no es continua. No es continua. Y observe que acá la imagen de la función existe y el límite no existe. ¿Qué necesitamos para que una función sea continua? Pregunta, ¿esta función es continua? La función sí es continua. Sí es continua. Continua en x igual a c. Dígame cuánto da f de c. F de c es L. ¿Y cuánto es el límite cuando x tiende a c de las f de x? L. Es L. ¿Qué observa con f de c y el límite cuando x tiende a c de las f de x? Son iguales. Son iguales. Por eso es que la función es continua. Es decir, que una función es continua en un punto x igual a c si el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c. Entonces, si queremos probar si una función es continua, siempre vamos a ver estas tres condiciones. Lo primero que vamos a ver es si f de c existe. Segundo, vamos a determinar si el límite cuando x tiende a c de las f de x existe. Y tercero, si el límite cuando x tiende a c de f de x